así que bueno, nada, me siento como en casa, pero bueno, el tema es que acá obviamente tenemos mejor, espero que tengamos mejor ancho de banda y toda la demás historia. Bueno, nada, apago ahora la cámara, vamos a estar acá. Vamos a arrancar entonces la clase del día de hoy. Vamos a empezar con grabar, denme un segundito que la grabe. Grabar en la nube, ahí va. Recording in progress. Arrancamos entonces formalmente la clase del día viernes, 18 de junio de 2021, de Ciencia y Conocimiento de los Materiales, ahora directamente desde la UTN. Bueno, nada, vamos a arrancar con la unidad 3, ya la 2 y la 1, ya cerramos. Les voy a dar, voy a tratar de armarle un mapa, como digo tratar, porque también el tiempo a mí me apremia. Yo mañana doy clases, por ejemplo. ¿Ustedes creen que yo arranco mañana con el feriado? No, sigo con las clases hasta las 2 de la tarde, y a veces tengo que ir a hacer otro trabajo que tengo, que es la fábrica, y bueno, y así. Por eso es complicado a veces el tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso muy valioso, siempre. Aun cuando a veces uno está descansando, cuando tiene no tantas obligaciones, el tiempo es un recurso valioso del cual no tiene, digamos, ninguna manera de recuperarse. Así que bueno, dicho esto, el tema es la unidad 3, lo que vamos a arrancar ahora. El parcial va a abarcar la unidad 1 y la unidad 2. Les decía que mi intención es hacerle un mapa temático, como se los hice el año pasado, y los tengo para la 2, para el parcial 2 y para el parcial 3. El mapa está, lo que puede llegar a cambiar en el año es qué temas le marco, si hay alguno que ponga más énfasis que el otro, pero yo lo que les marqué el año pasado, como era tan extenso, y había como mucha bibliografía, muchos temas teóricos de procesos, digamos, de propiedades. El año pasado, bueno, vimos la unidad 3 que estamos arrancando ahora, que es aleaciones no ferrosas, luego vienen polímeros, cerámicos, bueno, todo eso tomamos en la segunda parte, y la última era ensayos y materiales compuestos, más materiales tecnológicos nuevos, ¿sí? Entonces es la última parte. Bueno, nada, hice un mapa temático como para orientar cuáles eran los temas fundamentales para que se concentraran en el estudio de ellos, ¿sí? Esperen que hay más gente esperando para entrar. Ahí está. Profe, una consulta. Sí, Yo Maxi. tengo que la clase pasada vimos la unidad 3 como metalurgia, tratamientos térmicos. No, tratamientos térmicos, discúlpame, la unidad 2 es hasta tratamientos térmicos. Íbamos a ver la unidad 3, ¿sí? Y no alcanzamos porque nos dedicamos todo el tiempo a hablar de tratamientos térmicos, ¿ok? Ah, ok, entonces sería la unidad 2 es aleaciones ferrosas, digamos. Y la unidad 3 es, digamos, aleaciones no ferrosas. Cobre y aluminio, que es lo que vamos a abordar hoy día, ¿ok? Ah, ok, buenísimo, profe, gracias. Muy bien. No sé si hay alguien más, pero sí parece que hay más gente. Ahí va, sí. Entre que no tengo el mouse y no veo con la notebook, está complicado. Bueno, nada, vamos a arrancar entonces. El capítulo 14 del libro abarca aleaciones no ferrosas. Abarca lo que vamos a ver hoy más. Yo creo que lo que vamos a ver hoy día es mucho más de lo que tiene el libro. El libro en el capítulo son creo que alrededor de 20 páginas. No es mucho. Creo que uno de los capítulos más cortos, de hecho, porque después desarrolla en otras partes del libro, por ejemplo, en materiales compuestos, desarrolla, digamos, más este tema de las aleaciones no ferrosas, que son metálicas, obviamente, pero que en materiales compuestos tienen quizás una mejor valía hoy en día en el aspecto tecnológico. No significa que las aleaciones que vamos a ver ahora no sean valiosas, de hecho lo son, pero digo, la mejora de las características combinando materiales hace que los materiales compuestos, y dentro de ellos las aleaciones no ferrosas, tengan, digamos, una sustancial mejora en sus propiedades cuando se combina con otros tipos de materiales. Bueno, ahora sí voy a apagar la cámara. Vamos a empezar a compartir, a ver, la presentación del cobre. Tenemos para arrancar, vamos a arrancar viendo videos. Son videos relativamente cortos, creo que el que más tiempo tiene es uno de 8 minutos, pero vamos a ver cómo se obtiene el cobre, para luego empezar a hablar del cobre. Las presentaciones estas abordan aspectos generales como las propiedades, las características físico-químicas y mecánicas de los materiales, un poco el procesamiento y también las aplicaciones, ¿sí? Algunas que otras curvas hay de diagrama de fase, pero no lo abordamos desde ese punto de vista. Bueno, arrancamos ahora, dame un minuto, ahora pongo el video, el que lo encuentre.
A ver, unidad 3, acá está. Ahí lo presento. El video, pero esperen un segundo que todavía no lo puedo compartir. Prendí el video, ahora sí se los comparto. Vamos a ver el cobre. De hecho, el cobre es uno de los materiales más utilizados en la tecnología actual, sin la cual, por ejemplo, la electricidad no sería viable, sin la cual, por ejemplo, ciertos procesos térmicos tampoco serían viables, ya que es un material que rápidamente se calienta, lo que sí no puede llegar a temperaturas sumamente elevadas, debido a que tiene un bajo punto de fusión si uno lo compara con el acero. Su resistencia mecánica es interesante, aunque no tan, obviamente, fuerte como es el acero, ni tan alta como es el caso de las aleaciones de acero, pero la ductilidad, que es una de las propiedades mucho más relevantes de este material, hacen el mismo perfectamente adaptable a muchos procesos industriales que, entre ellos la fabricación del cable, son relevantes para nuestra tecnología actual. ¿Sí? Bueno, ahí arrancamos. Les comparto un minutito la pantalla. A ver, acá está. ¿Se ve el video? ¿Se Sí, ve el profe. video? Está apagado, ¿no? Pero se ve la imagen, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí vamos. Ahí arrancamos. Las tronaduras son grandes explosiones controladas que buscan fragmentar las rocas mineralizadas. Una vez fragmentadas, las rocas se cargan en gigantescos camiones de extracción minera. Cargados a su máxima capacidad, los camiones comienzan su ascenso por el rajo para dirigirse a depositar el material en el chancador primario. Los chancadores son equipos eléctricos de grandes dimensiones que trituran la roca hasta dejar desde un tamaño máximo de 8 pulgadas de diámetro. El material triturado viaja a través de largas correas hasta la próxima etapa, la molienda. El proceso de la molienda se realiza utilizando grandes equipos giratorios o molinos de forma cilíndrica. En esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso y los reactivos necesarios para realizar el proceso siguiente, que es la flotación. La flotación es un proceso que permite la separación de los minerales sulfurados de cobres y otros elementos como el molibdeno del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca original. Luego de varios ciclos en que las burbujas rebasan el borde de las celdas, se obtiene el concentrado en el que el contenido de cobre ha sido aumentado desde valores originales de la roca a un valor de hasta 31%. No, se bajó el volumen, yo sí lo veo bien. El material es transportado hasta su próximo destino, la fundición. El material se somete a procesos de pirometalurgia, en hornos a grandes temperaturas, mediante los cuales el cobre del concentrado es transformado en cobre metálico y se separa de los otros minerales. Posteriormente, mediante la biorefinación a fuego, se incrementa su pureza, llegando a concentraciones del 99.7%. Este cobre refinado a fuego es moldeado en placas gruesas, de forma de anodos, de un peso aproximado de 225 kilos, el cual es enviado al proceso de electrorefinación y vendido directamente en diversas formas. Muy bien. ¿Se escuchó, no? ¿Se vio bien el video? ¿No hubo problemas? No, profe, se vio bien. Un momento se escuchó medio bajo el volumen, pero sí. Sí, yo lo escuché. Yo acá siempre lo escuché alto. No sé, debe ser un tema de ancho de banda, calculo de vuelta. Pero, acá lo escucho bien, bien alto, nunca se me cambió, digamos, a mí, ¿no? Bueno. Ok, puede ser igual el tema de seguridad del micrófono para escuchar Sí, no ruidos tengo altos idea. o satur. Mirá que puse 2 conexiones en casa, ahora estamos en la UTN, ya no sé más qué hacer, te digo. Lo otro es grabarla como los egipcios en la piedra, y ahí, bueno, avanzamos. Volver a la presencialidad, profe. Sí. Seguimos entonces. Bueno, vamos a ver un poco la presentación del cobre, ¿sí? Esta presentación, les quiero recalcar, es de cuando trabajamos acá en presencial, sus compañeros hicieron esta presentación y yo la tomo y la repetí el año pasado y ahora nuevamente, porque creo que también es una manera de darle valor a ese trabajo que ellos han hecho en clase. Era una de las dinámicas que teníamos, por ejemplo, esta es una, la unidad 3, donde hacemos un trabajo práctico grupal, que tenía nota para todos, pero presencial, o sea, en la clase. Agarraba, la primera parte era la consigna, que era, en este caso, que es lo que vamos a ver, las propiedades del material,
el procesamiento y las aplicaciones, ¿sí? Entonces, ellos buscaban 40 minutos, armaban la presentación en 15, 20 más, y después tenían 20 minutos cada grupo para poder hacer su presentación. Esto es lo que llegaron sus compañeros del 2019. Vamos a ver. ¿Se ve? Bueno. Ahí está, F5. Bueno, ahí está la piedra, bueno, en realidad el cobre, digamos, una vez que es fundido, el cobre no tiene ese aspecto cobrizo cuando sale, está mezclado, como escucharon, con otros materiales, pero bueno, ese es el aspecto que tiene cuando ya está siendo procesado, ¿no? Bueno, esto es lo que abordaron en su momento sus compañeros, que era la consigna de la clase, que es el cobre, las propiedades, el proceso, cómo se obtiene, aplicaciones, y bueno, ellos pusieron acá sí un diagrama de fase. Vamos a ver, acá está el cobre, básicamente es uno de los elementos más abundantes. La naturaleza tiene ese número atómico 29 que lo hace tan importante porque esa cantidad de electrones ubicados de acuerdo a los niveles energéticos hace que en el último nivel tengan electrones libres, lo cual es esencial para la electricidad, por ejemplo, ¿no? Para el servicio eléctrico. Sin ello no podríamos nosotros, por ejemplo, utilizarlo para fabricar, para transportar ese fluido. Básicamente es un metal de transición dentro de la tabla periódica. El color en principio es rojizo, aunque eso cuando ya está separado, y el brillo metálico también cuando es procesado, ¿no? Y con la plata y el oro se caracterizan porque son grandes conductores de la electricidad. De hecho, bueno, la electronegatividad que tienen hace que sea muy deseado para justamente este servicio de transporte de la corriente eléctrica. Se usa el mismo porque dentro de lo que es la disponibilidad que hay en el planeta es mucho más abundante que la plata y que el oro, los cuales son obviamente mucho mejores conductores, pero son, digamos, mucho más caros y más difíciles de encontrar. Entonces, básicamente las propiedades que las caracterizan es la alta conductividad, la ductilidad, que es la posibilidad, digamos, de doblarlo, ¿sí? Y la maleabilidad, que es la posibilidad de deformarlo, con lo cual todas estas propiedades que son características de este material lo hacen apto para lo que ya sabemos que es todo lo que atañe a las instalaciones eléctricas. Acá a su derecha tienen un poco las características físico-químicas, ¿sí? Y acá está una piedra, como verán, natural. Tiene un color más bien azul opalino, ese es el estado natural, mezclado obviamente con tines de color ocre que tienen que ver con la constitución de la roca donde está alojado. Bueno, el cobre es un elemento abundante, dice la naturaleza, pero también está dentro de nuestro sistema orgánico. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos cobre, de hecho es lo que permite a nuestro sistema sanguíneo y nervioso transmitir las señales de los pulsos eléctricos de muy baja energía que hacen que nuestros órganos vitales se mantengan constantemente en funcionamiento. Sin el cobre no habría posibilidad de conducción de esas señales en nuestros órganos, ¿no? Y tanto nosotros, los seres humanos, como los animales, sobre todo los vertebrados. Está en los alimentos, y ahí pueden ver algunas, que por ejemplo los vegetales, las legumbres, por ejemplo como es la lenteja, y todo lo que es semilla, digamos, o como forma de semillas, que son porotos de soja y esos, suelen tener, sobre todo los que son más oscuros, hierro y cobre, ¿sí? Y también, entre otros frutos, por ejemplo, las nueces, y también en el caso de las vísceras para el consumo de carne, ¿sí? Si hay deficiencia, se produce una patología llamada esa enfermedad de Wilson, que justamente altera todo el sistema inmunológico y nervioso, básicamente. El cobre tiene esas propiedades físicas, básicamente lo hace muy útil para las aplicaciones industriales. Es el tercer metal, después del hierro y el aluminio, más consumido dentro de nuestro planeta, ¿sí? De hecho, en Chile, en el norte de Chile, está la mina más grande del mundo, Chuquicamata, que creo que era la imagen que veíamos en el video, ya que ese video es de la empresa que opera las minas de cobre en Chile. Así que ahí está la mina a cielo abierto, vamos a aclarar, más grande del mundo. Tiene la forma, como veían, de terrazas y se van metiendo cada vez más adentro en la excavación para sacar el mineral, ¿sí? Básicamente lo otro interesante que es un material reciclable. El tema es que
tengamos un sistema de reciclado, y ese es un desafío y una buena idea para ustedes, chicos, cuando quieran arrancar. Acá en Tierra del Fuego tenemos mucho material para reciclar, pero hay poca gente que lo hace. Y se pueden hacer grandes cosas con material reciclado. El cobre, por ejemplo, es un material caro. Este sí se recicla, obviamente, porque, a ver, ¿cómo le explico? El tema a veces de costo-beneficio hace que ciertos materiales sean más deseables de ser reciclados que otros. Entre ellos el cobre, obviamente, es de los más deseados. ¿Por qué? Porque con 1 kilo de cobre que ocupa muy poco espacio, me pagan muchísimo más que con 1 kilo de papel o 1 kilo de, no sé, de plástico, que vale muchísimo menos y que tiene mucho más volumen. Por ejemplo, para transportar, no sé, 1 tonelada de cobre, quizá ocupa, no sé, 1/4 de camión, mientras que 1 tonelada de plástico, capaz que son 6 camiones. Entonces, obviamente, el costo del flete, si el reciclado se hace afuera de la isla, es muchísimo más grande que si lo tuviéramos localmente, y aún localmente probablemente tenga un costo más elevado. Pero obviamente que al no tener acá una empresa que se dedique al reciclado integral, y no solamente a la separación, que muchas veces son las recicladoras que tenemos acá localmente, sino a la reelaboración de los procesos, que bueno, evidentemente si los mandamos al norte, a los materiales como materia prima, nos va a costar muchísimo poder reciclar. Por eso, por ejemplo, el cobre sí se recicla. Acá hay empresas que usan cobre en las fábricas de aire acondicionado, algunas electrónicas, y ese cobre se lo trata de recuperar, se lo compacta y se lo envía, obviamente, hacia Buenos Aires, donde hay empresas que sí lo funden y lo vuelven a transformar. ¿Ok? Bueno, hay 2 elementos que presentan problemas, como todo metal, son la corrosión y la oxidación. En realidad, en este caso, para el cobre, es resistente, pero también sufre estos 2 procesos. Que sea resistente no significa que no lo tenga. Por ejemplo, la oxidación en el cobre es cuando el cobre se pone de tono verdoso. ¿Alguien alguna vez abrió la batería del vehículo y encontró los terminales de color verde o medio blancuzco verde? Sí, ¿Sí? Sí. Me pasaba. Bueno, Tenía una camioneta vieja y se Claro. oxidaban los bornes, estaba con tema de mucha humedad y cada tanto los tenía que limpiar. En realidad el color blanco es la humedad, pero abajo uno, si se mueve... No, verde, profe. El verde es el color del óxido de cobre, cuproso, ¿sí? Entonces, ese óxido, obviamente, ¿qué es lo que hace? Se forma una película de ese óxido, se va comiendo parte de la sección del conductor, pero lo que es peor aún, si tenemos contactos que tienen que estar cobre con cobre y tenemos una capa de óxido en el medio, obviamente como si le pusiéramos una mano de pintura, no va a conducir y entonces hay interrupción del circuito eléctrico, ¿se entiende? Por eso también cuando se forma el cobre, a veces en las baterías, la solución práctica, esta me enseñaba mi viejo, es echarle agua caliente para que con la temperatura se disolviera un poco en los bornes de la batería el cobre, ¿no? En realidad es eso cuando uno no la usa mucho tiempo o cuando hay, digamos, bajo nivel de electrolito y empieza a haber transferencia de materia entre los bornes, ¿sí? Por eso también hay que hacerle mantenimiento a las baterías. Algunas dejan, hoy en día hay baterías que son selladas y otras que no. Bueno, en cuanto a las características mecánicas, sabemos que es muy buen material para mecanizar, es decir, el arranque de viruta y el plegado, que son el primero, digamos, se hace con torno, con fresa, con centro de mecanizado, donde hay justamente reducción de la sección a través de herramientas de corte, y el segundo, que son procesos de trabajo en frío, plegado, estampado, punzonado, todo eso son sin arranque de viruta, solamente es darle la forma. Por ejemplo, cuando uno hace utilaje para la cocina, no sé, ollas, sartenes de cobre, lo que hace es poner, como les decía la otra vez, una estampadora, una prensa, con la forma, con una, digamos, una herramienta que se llama macho, con el macho, digamos, de estampar, y se le da la presión a la lámina, que no suele ser tan fina como la que se ve acá, sino suele tener un espesor un poco más de forma, de acuerdo a prácticamente ya a la forma final que va a tener el producto. Además, ya dijimos que era dúctil y maleable, lo que permite laminarlo y hacer hilos finos. También permite procesos como la laminación o forja, donde algo muy grueso como un cilindro, digamos, un cilindro
completo de metal se lo puede pasar varias veces por ese tren de laminado y transformarlo justamente en una lámina o plancha, ¿no? Y también, obviamente, puede trabajar en procesos de soldadura. De hecho, hay muchos procesos de soldadura con oxicorte o con oxiacetileno, perdón, más que oxicorte, y otros gases que ayudan a soldar el cobre. Como es un material relativamente blando, se puede soldar con y sin aporte. O sea, con aporte se le pone una varilla de plata y sin aporte se lo suelda fundiendo los dos metales en contacto, que serían dos pedazos de cobre, digamos, o dos piezas de cobre en contacto entre sí. También admiten tratamientos térmicos, igual que el acero. Como todo metal, un tratamiento térmico lo que hace, ustedes ya vieron, es llegar a un punto cercano al punto de fusión, no llegamos al punto de fusión, o si sobrepasamos, lo hacemos levemente por encima. Por eso hay temperaturas subcríticas, o sea, debajo del punto de fusión, e hipercríticas, que serían que están por arriba del punto de fusión, pero nunca muy arriba de él. Siempre en general es por debajo, luego se lo mantiene un tiempo, como vimos para el acero, hasta que hay una formación de nuevas fases en solución sólida y luego se lo enfría de manera controlada. Entonces, se hacen tratamientos tanto temple como recocido, muy parecido al caso del acero. También se puede trabajar o hacer cambios en sus características con temperaturas extremadamente bajas. Es decir, se puede hacer tratamientos no térmicos, serían tratamientos criogénicos para el cambio de la estructura del cobre. Esto porque justamente se pueden reacomodar a bajas temperaturas de manera más controlada las características de la estructura de la red cristalina del material. Bueno, acá pueden ver lo que decíamos del óxido verde. También esto es lo que se llama patina, ¿no? Una pátina. O sea, en algunos elementos ornamentales se lo deja así porque toma una tonalidad verde, por ejemplo, como una hoja de árbol, lo cual le da un realismo un poco mayor a la pieza de metal. Básicamente, fíjense, tiene bajo estado de oxidación, más comunes cuando tiene más 2, pero también algunos que son más 1. Expuesto al aire, el color rojo se torna, como dijimos, verdoso, que es el cuproso, ¿no? Y luego se forma un óxido negro, ya una vez que pasa un estado mayor de oxidación, donde la característica es de un óxido cúprico. Durante mucho tiempo a la humedad, al aire húmedo, digamos, se forma también una especie de muy parecido al anterior, a lo que fuera un óxido, que es el carbonato básico, o carbonato cúprico, que también es de color verde y tiene, digamos, es tóxico, más que, no hay que, digamos, tocar y meter la mano a la boca esto, ¿no? También, como verán, se hacen pátinas, siempre con el uso de algún reactivo, como en este caso el ácido acético, para consolidar eso y que no se siga degradando, digamos, ¿sí? Bueno, en las plantas también, como decíamos, hay en la fotosíntesis la presencia del cobre, que es el que justamente permite la generación o la participación de la clorofila. Ustedes saben que en los vegetales la clorofila es como la sangre en los seres humanos, se forma a partir de la fotosíntesis y es el alimento o es la energía que tienen los vegetales para poder subsistir. Entonces, básicamente, cuando la planta tiene, digamos, una deficiencia de cobre, eso lo ven cuando las plantas se ponen blancas y además se ponen medio estrechas, como mustias, ¿no? Ese es el síntoma cuando le falta cobre. Bueno, también hablamos de los glóbulos rojos, que están presentes en nuestro sistema nervioso, en los huesos, entre otras partes de nuestros órganos. Y acá vamos a los procesos industriales. El cobre, bueno, esto es, digamos, acá ven una pequeña imagen de lo que sería un proceso de extracción en una mina, creo que a cielo abierto también, y tenemos, digamos, la clasificación por tamaño de roca, y a partir de eso la molienda nuevamente para lograr en tamaños cada vez menores la separación del mineral. Básicamente el cobre se obtiene de minerales sulfurados, que son el 80% donde hay azufre como presencia más importante a separar, y minerales oxidados. Los primeros, en el primer caso, si se los van a procesar, se llama pirometalurgia el proceso, y el segundo se llama hidrometalurgia. El del video que mostraba con el agua justamente es la hidrometalurgia. Generalmente
básicamente en la capa superior se encuentran minerales oxidados, la cuprita, la melancolita, dentro de lo que es digamos, lo que sería la roca. En la parte externa de la roca se encuentran los minerales que están obviamente al expuesto al ambiente y son los que presentan estos minerales oxidados, ¿sí? Y muy pequeñas cantidades de cobre. A medida que se abre la piedra, más adentro hay mayor cantidad y mayor presencia de cobre. Bueno, ya vimos un poco el proceso, ¿sí? Dependiendo si se presentan en forma de óxidos o de sulfuros, van a tener procesos distintos. Para los sulfuros se utilizan cátodos, o sea, se funde a través de la pirometalurgia. Acá pueden ver una cuba donde está el mineral caliente y se lo sumerge para tratar de separar a través de los cátodos, atrapándolo, digamos, con el proceso de electrólisis en caliente, lo que sería el mineral, ¿sí? Primero se hace la conminución del mineral, que significa la segregación o la separación del mineral. Luego se lo concentra a través del proceso de flotación, porque tiene un peso específico relativamente menor al agua, y entonces flota, nada sobre el mismo. Se lo mete luego además se lo limpia, ¿no? Obviamente con el agua, se lo funde en un horno, se lo pasa a convertidores, luego va al afino, donde se hace, digamos, justamente en el afino sería como una especie de tratamiento térmico para disminuir el tamaño de grano, luego un moldeo en ánodos y luego la electrorefinación y por último el proceso para transformarlo en cátodos. Básicamente cobre, y acá está, esta es una imagen creo de Chuquicamata, como les comentaba, que es una forma así de estadio, una mina de cielo abierto, donde se va comiendo desde el exterior hacia el interior en centros cada vez más pequeños, digamos, el mineral. Básicamente está en muy baja concentración, los principales productores son Chile, Perú y Estados Unidos, y básicamente ya saben, como cualquier mina puede ser a cielo abierto o subterráneo. Bueno, esta es una imagen que obtuvieron los chicos en Chile, es otra mina, no es la más grande, que es subterránea, y está a 2.300 a nivel del mar, y tiene 3 kilómetros de galerías abajo del suelo. Bueno, acá está un poco el flujograma de cómo es el proceso de obtención del cobre. Se extrae el mineral de la mina, se hace el chancado, que es la clasificación de las piedras a través de esas cintas que veíamos en la foto en unas diapositivas atrás. Luego se hace la molienda, se muele en tamaños más chicos. A partir de la molienda se lo sumerge en agua y se hace la flotación. Luego se lo filtra. Ya se tiene allí cobre concentrado, se lo procesa para secarlo. Una vez que está seco, recién ahí se lo somete a fusión, porque si yo lo tuviera que meter directamente a fundir, mucha parte de la carga térmica sería en evaporar en el agua, entonces es preferible, digamos, secarlo antes de meterlo a fundir. A partir de ahí se lo mete al convertidor, muy parecido al tratamiento después del alto horno en el caso del acero. A ver, ¿qué dice ahora? Otra más que está entrando, muy bien, perdón. Y a partir de la conversión puede ser un piro refinado, o sea, un tratamiento térmico prácticamente en temperatura subcrítica, y luego se tiene un cobre, digamos, con alto afino. Mientras que si va a moldes, se tienen piezas de cobre y ahí se logran, por ejemplo, ánodos de cobre. El ánodo de cobre básicamente es como una especie de barra de cobre sólido, del cual se pueden obtener piezas, se lo pueden fundir, se pueden hacer otras cosas, pero ya está desde el punto de vista comercial disponible para la venta, ¿sí? Bueno, denme un segundo y seguimos. Acá ven las diferentes etapas que mencionábamos. Denme un segundo que estaba viendo un mensaje, un minuto, bueno, no, ahí vemos. Nada, acá tenemos cómo se hace, digamos, el procesamiento. Acá está la trituradora, donde entra la mena. Recuerden que la mena es el nombre de la piedra mineral que viene directamente de la mina. Igual que en el caso del hierro, ¿no? Cuando se separaba para después transformarlo en arrabio. La mena, ahí viene el mineral con todas las impurezas, se lo tritura, se lo pasa por agua, luego hay una moledora y hay productos químicos para tratar de separar, digamos, el cobre. Luego pasa acá una etapa de secado, ¿no? Porque esto también los productos químicos humedecen, digamos, el material.
Una vez que se lo mete acá, se produce acá se produce la fusión, donde hay justamente el material fundido, el cobre fundido, hace sobrenado de escoria, todo lo que no sirve, se lo saca por este costado, y lo que sí se lo produce, se lo lleva, digamos, justamente un convertidor, donde se le inyecta aire para reducirlo, y se lo funde en un molde en forma de placas, por ejemplo, donde se tiene el cobre puro. A partir de ese cobre se lo procesa después para hacer, a través del tratamiento de transformación, por ejemplo, habíamos dicho el trafilado. Yo puedo pasar una barra o una lámina de forma cuadrada a una sección circular muy pequeña sin calentarlo, o calentándolo levemente, pero sobre todo es un tratamiento mecánico en frío, se dice. Y acá están conductos y artículos de cocina, entre otros. ¿Sí? Sigamos. Bueno, ahí está. El proceso hidrometalúrgico tiene la molienda, la trituración, el apilamiento, la lixiviación, que es lo que ya vimos, la formación de burbujas que veían ahí en el video con el mineral, y que debe ser separado de otros materiales que están sobrenadando también. La extracción, la electrólisis y la formación del cátodo para la comercialización. Acá tenemos algunos usos en la antigüedad. Otros usos del cobre, que es para tuberías de refrigeración, como disipadores de calor para calefacción. El magnetrón, básicamente, es un dispositivo que se utiliza en los hornos de microondas para generar el campo de microondas, ¿sí? Sin él no podría funcionar el microondas. Los tubos de vacío y de rayos catódicos contienen partículas de cobre. Algunos fungicidas y suplementos nutricionales que nos mejoran la salud también tienen cobre, y obviamente para la electricidad, ni hablar. Acá vemos algunos usos ornamentales. Ustedes no sé si saben, la Estatua de la Libertad donada por Francia a Estados Unidos en el siglo XIX, en conmemoración al aniversario de la emancipación, está hecha totalmente de cobre y tiene el color verdoso porque se oxidó, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, después tenemos pararrayos, obviamente, y acá tenemos algunos elementos como esto creo que es un recipiente de la antigüedad también que tomaron los chicos para la foto. Bueno, el acero también se puede, perdón, el acero. El cobre también se puede fundir junto a otros elementos formando aleaciones. Por ejemplo, el bronce es una aleación de estaño y cobre que va del 75 al 80% de cobre. Los latones es al revés, es la aleación de zinc con cobre, donde hay más porcentaje de zinc que de cobre. Pero mejora mucho, digamos, las características. En el caso del níquel, en una aleación tenemos cobre y níquel. Por ejemplo, no sé si conocen la alpaca, que es un material que se usa mucho en la ornamentación y la fabricación de piezas digamos, de orfebrería, ¿no? Bueno, también se puede aliar con el aluminio. Eso generan bronces de aluminio. Con beridio, con cromo y con cadmio, entre otros. Se pueden aliar con algunos más. Por ejemplo, también participa en la aleación, puede participar en muy pocas cantidades en la aleación del acero, ¿sí? Siendo un acero aliado como segundo material o tercer material de aleación dentro de una aleación de acero. Acá tenemos un diagrama de fase, básicamente, que podemos ver la temperatura y la composición, en este caso, de la aleación de cobre y níquel. Bueno, nada, y ya hablamos del diagrama de fase que nos permite obtener la composición y el estado de fase de acuerdo a la regla de la palanca. Y ahí terminó lo que sus compañeros hicieron para el cobre. Bastante bien para 40 minutos de investigación y 20 de exposición. Eso fue lo que duró. Pero bueno, nada, eso se los quería compartir. En el libro, de nuevo, tiene un poco más de datos técnicos respecto a los cambios de fase. Ya lo vamos a ver cuando terminemos de ver todas las presentaciones. Ahora vamos a ir por el aluminio. Vamos a empezar con el video también de nuevo. Un minutito. Aluminio, níquel y cobalto. Acá está. Un segundo. Un segundito. A ver. Compartir pantalla.
Dígame si se ve el video, está congelado por ahora, pero ya lo voy siendo. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno, ahí va, ¿eh? Este es cortito también. Si echan un vistazo a su alrededor, encontrarán este metal maravilloso por todas partes, desde puertas a aviones. El aluminio tiene muchas aplicaciones porque es ligero, sólido y resistente a la corrosión y las grietas. La producción del aluminio es costosa, pero a la larga se ahorra dinero. El aluminio, tan utilizado hoy en día, es el elemento metálico más abundante en el mundo, pero no lo hay de forma aislada en la naturaleza. La fuente de aluminio más abundante que existe es la bauxita. La bauxita se extrae principalmente en los países tropicales y llega en barco hasta Quebec, al puerto de Lavallée. El átomo de aluminio de la bauxita está ligado a moléculas de oxígeno. Esos enlaces deben romperse con electrólisis para producir aluminio puro. La bauxita llega por tren a la fábrica, donde se triturará. A continuación, mediante una transformación química llamada proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará para eliminar toda humedad. Estas son las instalaciones de reducción. Esta fábrica tiene 432 crisoles, dentro de los cuales se aplica una potente corriente eléctrica para producir electrólisis. Una grúa vierte la alúmina en los crisoles. A continuación, la corriente eléctrica del ánodo colocado en la alúmina pasa a través de esta, que como vemos aquí, está en el fondo del crisol. El proceso de reducción de la alúmina a 950 grados centígrados, los ánodos pierden volumen y tendrán que ser sustituidos. Es una operación continua. Cada ánodo tiene una esperanza de vida de unos 20 días. Los ánodos gastados se recuperan del crisol con esta grúa puente y se envían a reciclaje. Las barras de aluminio que después serán reutilizadas. Vemos la corteza que se forma sobre el ánodo. Cuando se sustituyen los ánodos, se recuperan las impurezas acumuladas en los crisoles. Para ello, se utilizan esta especie de tenazas. Se inserta un nuevo ánodo en la alúmina y continúa la electrólisis. La eléctrica rompe los enlaces moleculares. El aluminio, como es más pesado, se acumula en el fondo del crisol, mientras que el oxígeno, unido al flúor, se libera en forma de gas que se extraerá y se tratará. El aluminio licuado permanece en el fondo del crisol. Hay que recuperarlo y verterlo en este enorme recipiente con un tubo. El tubo se mete en el fondo del crisol y mediante un sistema de vacío se extrae el aluminio fundido. El aluminio se recupera en muy poco tiempo. El aire del crisol se aspira con una tubería flexible manejada por un operario. Por último, se retira el tubo y la grúa puente arroja otra cantidad de alúmina en el crisol. Así, el proceso de fabricación del aluminio continúa ininterrumpidamente. Los crisoles llenos de aluminio fundido se transportan hasta la zona de moldeado. Su contenido se vierte en hornos de almacenaje de 60 toneladas de capacidad. La temperatura de estos hornos es muy alta y el aluminio fundido aguarda en ellos la fase de moldeado. Finalmente comienza el moldeado. El aluminio se moldea de forma semicontinua, verticalmente, produciendo lingotes y láminas, o se moldean directamente productos semiacabados. La refrigeración de las piezas se acelera rociándolas con agua. Los lingotes rectangulares grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, pasarán a laminado en caliente y posteriormente se usarán en la fabricación de productos como el papel de aluminio. A partir de 4 o 5 toneladas de bauxita se han producido 2 toneladas de alúmina, que a su vez producen 1 tonelada de aluminio. Esta fábrica produce 2 toneladas de aluminio al año, pero otras empresas pueden elaborar hasta 400.000 toneladas. Muy bien.
Está. Entonces ahora vamos a ver la presentación de aluminio. En un minuto. Cierro la de cobre. A ver. 5. Pero no, primero la comparto. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, ponemos entonces. Ahí está. El aluminio, bueno, la misma tónica del anterior, ver las propiedades, las aplicaciones y cómo se lo obtiene, ¿sí? Básicamente vamos a ver las características físicas, mecánicas y químicas del mismo. Es un metal realmente ligero, tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico, básicamente un tercio de la del acero. Lo bueno que es un material metálico, como tal, dándole ciertas características que mejoren su resistencia a la tracción, se hace equiparable o inclusive supera en algunos casos, de acuerdo a diferentes materiales, ¿no? Es un elemento resistente a la corrosión. Esto se debe a una pequeña capa digamos, que se forma de óxido de aluminio en la parte superior de la superficie y que es autorregenerativa, es decir, cuando uno la rompe, por ejemplo, cuando corta un pedazo de aluminio, inmediatamente se vuelve a generar esa capa y evitando lo que se llama la oxidación, digamos, ¿no? Está muy bueno. Es muy maleable, lo que hace que se puedan producir láminas delgadas, ya vimos ahí en el video. También es dúctil, de hecho, cuando no se tiene posibilidad, sobre todo en transmisión de grandes cantidades de energía, se usan cables de aluminio con alma de acero, por ejemplo, porque son levemente más baratos que el cobre, y también conducen muy bien la electricidad, ¿sí? Por eso, como ven acá tiene el alma de acero en el centro y tiene todos los hilos alrededor que son de aluminio. Denme un minuto, por favor. Me están llamando y no sé, un segundito. Bueno, perdón, ya está. Seguimos. Entonces, bastante útil. Yo les decía acá se ven las hebras del cable de aluminio alrededor de uno central, que es el que da la rigidez mecánica. A ver, déjenme ver si sigue ahí. Bueno, como tiene estados de oxidación muy altos, esto es la razón por la que se forma esa capa de óxido de aluminio que genera la protección a lo que es el material. Bueno, veamos cómo se obtiene el aluminio. Acá está la bauxita, ya vimos que es el material, el estado en el cual naturalmente se encuentra el aluminio en la naturaleza. Ahí ven los colores y la forma que tiene, el aspecto, como verán, es una roca. La bauxita que viene, de acuerdo al tipo de procesamiento, se puede tener el aluminio, por ejemplo, a través del proceso de Bayer, y luego, si a partir de la alúmina, haciendo el proceso de Hall-Héroult, se obtiene el aluminio comercial. El proceso de Bayer consiste en, movimos un poquito, en una trituración a través de los molinos y obtención de un polvo fino, que es justamente la bauxita ya lista para ser tratada. A partir de la bauxita molida se puede llegar a lograr la formación de una arena a través de justamente de un proceso donde se lo coloca dentro de un baño líquido y si no, pues digamos bauxita en solución o la arena se la lava y se la deja secar. Si fuera bauxita en solución se deja el polvo en suspensión dentro del baño de líquido. Bueno, si es la bauxita en solución, obtenemos obviamente la alúmina y
cuando se obtiene la lúmina, se obtiene este tipo de forma, ya procesado, una arena de tipo blanca. A partir de eso se lo somete a un proceso electrolítico, donde se funde a través de una cuba, en donde interiormente hay un baño de carbón que justamente hace como una especie de electrólisis entre el centro y lo que sería el revestimiento, formando justamente digamos, la posibilidad de calentar el material que está en el interior, llevándolo hasta el punto de fusión. Ahí está la reacción química que se produce dentro de este proceso. Y, bueno, las aplicaciones, sabemos que tienen infinitas. La más interesante creo es en la aviación, porque los aviones, la mayor parte son de aleaciones de aluminio, justamente por el tema del peso, de poder navegar en el aire y sobre todo en la etapa de despegue y de aterrizaje, que son donde mayor potencia consumen los motores, ¿sí? Entonces, el aluminio, las aleaciones de aluminio hacen que, por ejemplo, toda la parte estructural del avión, lo que se llaman digamos, las formas, no me voy a acordar el nombre, se me fue, pero vendría a ser como las cuadernas, ahí están. Las cuadernas son los anillos que forman el tubo del avión, y esas cuadernas están hechas íntegramente de aleaciones de aluminio que encima se le da un diseño mecánico por forma, donde se le vacía inclusive partes del centro y se deja, digamos, lo más, no digo lo mínimo posible, se lo deja lo más rígido posible con la menor sección con la mayor sección resistente, pero con el menor peso posible. Bueno, nada, el tema del aluminio se lo usa en comunicación, acá se complementan con el cobre, sobre todo, por ejemplo, bueno, en las antenas, pero en las plaquetas, en todos los electrónicos, vienen disipadores de aluminio, que justamente son elementos que sacan rápidamente por su conductividad, la propiedad de conductividad térmica que tiene el material, saca rápidamente la temperatura de la zona de la placa para permitir funcionar con normalidad los circuitos. Cualquiera sea la aplicación, desde un televisor, a veces hasta una componente de un vehículo, pasando por diferentes maquinarias, todas en general suelen tener disipadores de aluminio. También las latas, ustedes saben, por el tema de la comodidad, la ligereza, y en teoría por la reciclabilidad, pero bueno, de nuevo, si no tenemos a alguien que lo haga, no hay gente que se dedique al tema, y no va a haber reciclado. Acá tenemos las fases que se utiliza, el aluminio puede mezclarse o aliarse para formar aleaciones con digamos, pura, puede estar con el cobre, que es la serie 2, con la serie 3 en la familia, que son 3 más 2, perdón, el primer dígito, igual muy parecido a la clasificación SAE del acero, tiene el primer dígito que señala la familia y los otros 3 que indican otras características. Por ejemplo, la familia 2 es la familia del aluminio aliado con el cobre, la familia 3 es del aluminio aliado con el manganeso, la 4 con el silicio, la 5 con el magnesio, la 6 magnesio-silicio, la 7 con el zinc, la 8 en otros tipos de materiales, y la 9 no se utiliza dentro de una designación comercial. Acá tenemos una tabla de algunas aleaciones de aluminio comercialmente de uso. También se dividen vamos a ver enseguida en el libro, en materiales que se pueden obtener por forja o por fundición. Entonces va a haber aleaciones forjadas y aleaciones fundidas. Y acá un poco lo remarca en el cuadro, ¿sí? Las aleaciones que son para forja generalmente tienen, digamos, aplicaciones típicas como hojas metálicas o, por ejemplo, estructuras aeronáuticas. Ahí están, miren, el 2024, por ejemplo, para las cuadernas, ¿sí? Para transportes de estructuras aeronáuticas y marítimas, ¿sí? Obviamente para la industria aeroespacial es muy importante también el aluminio porque le da rigidez igual o superior a la del acero con un peso mucho menor, lo cual es crítico obviamente en la etapa de salida de la aeronave de la atmósfera terrestre. En el caso de las que son para fundición, bueno, básicamente para piezas que tienen necesidades de mucha fuerza pero que no se mueven. Realmente bombas,
o pueden ser ejes para el motor por ejemplo, pueden ser piezas como, me estaba acordando, las cremalleras y las coronas de los portones de apertura automática, elemento estructural para mobiliario, pistones de automóviles, entre otros. Bueno, acá hay un diagrama de fase, fíjense el punto de fusión, de fusión bien digo, del aluminio está en 546, 48 ahí, y bueno, nada, obviamente dependiendo el diagrama de fase este es mucho más complejo que el caso del acero, este es una aleación cobre-aluminio, y bueno, es mucho más complicado de entender, explicar que el caso del acero. Bueno, acá tenemos un diagrama digamos, de solubilidad, cómo se mezclan los porcentajes de cobre con el aluminio a través de con los diferentes valores de temperatura, cuál es el punto de fusión de cada uno de ellos. Y acá también de nuevo porcentaje en peso de una aleación que es el silicuro de magnesio, que también tiene un diagrama de fase con una temperatura que está por debajo de los 600 grados. Acá también tienen otra más, donde se tiene una aleación de aluminio-magnesio, todo esto para mostrar diagramas de fase de aleaciones del aluminio, las cuales siempre tienen temperaturas relativamente bajas. Fíjense que este es 450, mucho menor todavía que los anteriores. Bueno, hasta ahí lo que es el aluminio. Ahora vamos a repasar. Antes de repasar vamos a ver dos videos más que lo toca el libro, y ya nos vamos al libro. Vamos a presentar, ok. Vamos a ver el video para lo que son aleaciones de titanio, o el titanio, y aleaciones de níquel. Tengo un segundito que pueda... de níquel. Vamos a ver primero lo del titanio. También son videos relativamente cortos, ¿sí? Después vamos al libro. Jorge, una consulta. ¿Después vamos a poder hacer unas preguntas con respecto al parcial o a ciertos temas? Perdón, largué el video y no escuché. ¿Qué pasó? Pasa que no se estaba viendo. Quería hacer una pregunta si podemos después, previo a que termine la clase, hacer algunas consultas con respecto al parcial y con respecto al trabajo práctico que dejó. Sí. Dame un minuto. Ya cuando terminemos hablamos y charlamos un minuto, ¿sí? Veamos el video, porque ya te digo, creo que antes, hasta las 8 terminamos. No nos queda mucho, media hora. Y los videos y lo que vamos a ver del libro, ya estamos con la clase y vemos y aprovechamos para ver lo que ustedes necesitan. Sí, buenísimo. Compartimos. ¿Se ve el video? Sí, ahora sí. Bueno, ahí vamos. Este creo que es el más largo de todos. Ahí vamos. Extraordinario avión de combate es el Blackbird SR-71. Es el avión más rápido que se haya hecho nunca, pues puede alcanzar una velocidad de 3.500 kilómetros por hora y elevarse a una altitud de 25.000 metros. Pero este avión monstruoso habría sido inviable sin el extraordinario metal del que está hecho, el titanio. Pero ¿cómo se trabaja este asombroso metal? No. SR-71 entró en servicio en 1968 y ha conservado el récord de avión más veloz durante más de 30 años. Es tan exageradamente rápido que si se lanzaba un misil tierra-aire contra él, el procedimiento estándar de evasión era sencillamente acelerar y huir de él. Pero cuando se construye un avión tan exageradamente rápido, te encuentras con un problema sorprendente. El calor generado por la fricción aerodinámica del avión es tan extremo que si el aparato estuviera hecho de algún otro metal ordinario, sencillamente se derretiría en el cielo. La solución fue hacer el fuselaje de un metal extraordinario que nunca se había utilizado antes para este propósito, el titanio. Desde entonces el titanio se ha convertido en un material fundamental en la industria aeronáutica. Para la construcción de un avión como el gigantesco A380 o el Boeing 787 hacen falta 70 toneladas de material. El problema es que aunque el titanio proporciona mejores rendimientos que los materiales convencionales, a los precios actuales es también 15 veces más caro que el aluminio. La causa de su carestía es que el proceso de extracción y refino es tan increíblemente complejo que se necesitan 6 meses para completarlo. El proceso comienza con la extracción del mineral de titanio de los depósitos arenosos. Estas gigantescas máquinas mezclan y agitan arena y agua y engullen la mezcla que va a parar a una máquina llamada planta espiral o molino húmedo.
Esta funciona como un cedazo para el oro, extrayendo las partículas negras más pesadas del mineral de titanio, dejando que caiga por la parte de abajo. El mineral se purifica después en el llamado molino seco, donde se usa un separador electrostático para extraer del mineral de ilmenita los restos de otros metales. Pero el rutilo o la ilmenita, los minerales que contienen titanio, tienen una pureza máxima de metal de solo el 60% y a menudo menos. Para convertirse en un metal apropiado para su utilización aeroespacial, debe pasar un complejo y carísimo proceso de refino llamado método Kroll. Aquí en Henderson, Nevada, la empresa especializada Dimet fabrica 20.000 toneladas anuales de productos de titanio. El proceso empieza transformando en gas el mineral de titanio, para lo que se calienta a una temperatura de 1000 grados centígrados y se le añade cloro. Así se forma el tetracloruro de titanio. El tetracloruro se enfría y se recoge en forma líquida para proceder a separar el titanio del cloro. Esta es la parte verdaderamente cara del proceso. Porque para separar el titanio y el cloro, deben introducir otro metal muy caro. Magnesio. Se calienta la mezcla combinada de magnesio y tetracloruro de titanio a una temperatura de entre 800 y 900 grados durante 4 días, lo que provoca que el cloro reaccione y se separe del titanio. Una vez completada esa parte, el recipiente lleno de titanio se eleva y se traslada a otro horno. Se crea un vacío en el recipiente caliente para sacar cualquier resto de cloruro de magnesio. Lo que queda es esto, titanio puro, pero lleno de agujeros, por lo que se llama esponja de titanio. El problema ahora es convertir esta esponja en lingotes de metal útiles. El primer paso es romper la esponja en trozos más pequeños, lo que requiere una gran potencia de trituración. Triturados se pasan por una cinta transportadora donde se comprueba su calidad y se aseguran de que no tienen defectos. Se recoge una muestra de gránulos para inspeccionarlos detenidamente en el laboratorio por medio de pruebas químicas y análisis informatizados. Cuando los hombres de las patas blancas están satisfechos de la calidad de los gránulos, el titanio está listo para ser transformado en lingotes macizos. Para ello hay que coger 150 kilos de gránulos cada vez y arrojarlos a un tubo llamado prensa de compactación. Un émbolo desciende entonces por el tubo y, ejerciendo una presión de 6.500 toneladas, estruja los gránulos de metal hasta dejar un bloque compacto semicilíndrico. Estas piezas compactas se sueldan unas a otras completando el cilindro y se derriten al vacío para convertirlas en lingotes. Ahora lo único que hay que hacer es convertir estos bloques en formas metálicas útiles. Para hacerlo, primero tienen que ablandar el metal de modo que pueda dársele la forma deseada. Así que los bloques se calientan en un horno a la formidable temperatura de 1168 grados centígrados, en la que el titanio se hace maleable. Una serie de pinzas robóticas sacan del horno estas piezas de metal al rojo vivo y las colocan bajo unas monstruosas prensas mecánicas. Estas bestias temibles utilizan miles de toneladas de fuerza para comprimir lenta y minuciosamente las barras de metal. Y tras lo que pueden ser horas de compresión concentrada, empiezan a tomar forma productos como las planchas de titanio. Tras un nuevo proceso de calentamiento cortado y pulido, las planchas de titanio ya están terminadas. Estas planchas, junto con otros productos elaborados, serán transportadas a las fábricas aeronáuticas de todo el mundo, que las utilizarán en los principales componentes de los aviones, como motores a reacción, trenes de aterrizaje y fuselajes. Gracias a este asombroso metal que revolucionó la tecnología aeronáutica la primera vez que se usó en el Blackbird, los aviones actuales son más ligeros, más rápidos y más eficientes en su consumo de combustible que antes. Y todo este increíble proceso tecnológico empezó con un simple grano de arena. Bueno, se vio, ¿no? Sí, re loco, profe. Quedé sorprendido por el tema de la resistencia con el aire, que decía que puede llegar a fundir el material del avión. ¿Es cierto eso? ¿O ¿No? qué se quería referir? No, el diseño del avión es, ese avión era innovador para el momento porque no era detectable con los radares, no era solamente la velocidad que alcanzaba, que ya de por sí era muy elevada, sino el fuselaje tenía una forma determinada que hacía que las ondas, en vez de rebotar y que sean captadas nuevamente por el radar, las absorbiera o las desviara y entonces el radar nunca se enteraba que había algo ahí en el espacio aéreo.
Y respecto al uso del titanio era porque justamente es material relativamente más ligero que el acero, levemente más pesado que el aluminio, pero muchísimo, muchísimo más resistente. A mí me tocó 2 experiencias o 3 con el titanio. Una, maquinarlo. Me tocó trabajar una pieza de titanio y no había forma con qué darle, arrancar la viruta esa porque era muy, muy duro. Era un carburo de titanio. Después me tocó a mí la mala suerte de quebrarme el pie y tengo una pieza de titanio en mi cuerpo, en el tobillo, una placa de titanio de bajo contacto. Y después, nada, muchas veces para los que son justamente procesos de arranque de virutas, que me tocaba pedir pastillas para los filos de las herramientas, la mayor parte tenían, digamos, o carburo de wolframio, carburo de tungsteno o carburo de titanio, que son los polvos que se usan para que esas pastillas puedan absorber todas las vibraciones, todos los cortes y no desafilarse, ¿no? Pero en el uso concreto del avión, básicamente es porque le da muchísima más resistencia, por ejemplo, a los impactos en el caso de querer que lo quisieran derribar, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, pero no escuché muy bien porque muy abajo te escuchaba. No, la pregunta iba por otro lado, pero sí, está bien, profe. No hace falta repetirla porque en realidad no tiene mucho sentido. Ok. Bueno, y veamos el último, así vemos lo del libro, que es Aleaciones de níquel. Un cachito que la encuentre. Acá está, níquel y cobalto. Un minuto. Ahí está. Ahora ya se los comparto. A ver, y vamos al libro después. ¿Se ve el video? Bueno, ahí arrancamos. El níquel es un elemento brillante, plateado blanco y con un ligero matiz dorado. No es uno de los elementos más abundantes del planeta, pero puede encontrarse en grandes cantidades en minerales de pentlatita y pirrotina. Actualmente, Estados Unidos, Australia, Cuba e Indonesia poseen los más grandes yacimientos de níquel del mundo. Es un material fundamental para la industria y de gran demanda, y hace que sus costes de adquisición sean de los más caros entre los metales. Es un material dúctil y maleable, por lo que se puede laminar, pulir y forjar fácilmente. Además, el níquel presenta una aceptable resistencia al calor, fundiéndose a la temperatura de 1455 grados Celsius aproximadamente. Además de ser un material versátil, es un buen conductor de la electricidad, pero no en comparación a otros materiales como podría ser el cobre. También es un buen conductor del calor y es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Una de las propiedades que destaca al níquel sobre los demás materiales es el poder hallarse con muchos metales. En términos generales, el 65% del níquel obtenido en el mundo se emplea en la fabricación de aceros inoxidables austeníticos, 12% en la fabricación de superaleaciones de níquel y el 23% restante en baterías recargables, acuñación de monedas, recubrimientos metálicos y como elemento para la fabricación de fundiciones. Como se ha dicho, el níquel se emplea como elemento de aleación del hierro para la fabricación de aceros inoxidables, el cual tiene diversos usos en la vida diaria, como podrían ser en los utensilios de cocina, instrumentos médicos, herramientas, etc. Además de esto, se utiliza en la fabricación de otras aleaciones duras y tenaces, las cuales soportan el desgaste y las altas temperaturas, y que son usadas en la construcción de motores de aviones y válvulas. Sus propiedades magnéticas lo convierte en un material importante en la fabricación de discos duros, imanes y baterías recargables. De igual manera, es importante destacar que el níquel en una de sus aleaciones como el monel es utilizado para el manejo del flúor y algunos fluoruros, debido a su poca reacción con estos productos. En cuanto a las ventajas del trabajar con el níquel, son bastantes, como por ejemplo su alta resistencia al calor, a la corrosión, su aceptable conductividad eléctrica, etc. Pero por lo que destaca es el poder aliarse con gran cantidad de materiales, lo que da como resultado nuevos materiales y aleaciones que mejoran sus propiedades de dureza, tenacidad
resistencia a la corrosión y al desgaste, etc. Otro punto a destacar al trabajar con este material es la posibilidad de hacer superaleaciones en base a níquel, las cuales hacen que el material a trabajar consiga mejorar sus características de tracción, fluencia, fatiga y estabilidad superficial. Las desventajas más claras que tiene el níquel son los efectos adversos que este provoca en un ser humano, ya que en un primer caso, si está expuesto a grandes cantidades de este material, una persona normal puede desarrollar complicaciones a la salud, de las cuales destacan principalmente fallos respiratorios, alergias y unas elevadas probabilidades de adquirir algún tipo de cáncer. Muy bien. A ver, nos sigue ahí un poquito. El cobalto es un metal ferromagnético de color blanco azulado. Normalmente se encuentra junto con el níquel y ambos suelen formar parte de los meteoritos de hierro. Es un elemento químico esencial para los mamíferos en pequeñas cantidades. Actualmente los países con mayor producción de cobalto son República Democrática del Congo, Rusia, Cuba y Australia. En la naturaleza, el cobalto no suele encontrarse puro, sino dentro de matrices complejas de minerales, tales como la cobaltita, la escuterubita, la eritrita, etc. Como característica, se podría decir que el cobalto es ferromagnético y se parece al hierro y al níquel en su dureza, resistencia a la tensión, capacidad de uso en maquinarias, propiedades térmicas y comportamiento electroquímico. Su punto de fusión es aproximadamente de 1495 grados Celsius. Este se emplea sobre todo en superaleaciones de alto rendimiento, siendo estas normalmente más caras que las del níquel. Es un metal eminentemente de aleación. Su principal característica es su elevadísima dureza y resistencia al desgaste. Algunas aplicaciones que se le puede dar a las superaleaciones en base a cobalto son a turbinas de gas de aviación, aleaciones resistentes a la corrosión, aceros rápidos. También se puede unir con el aluminio y el níquel para fabricar poderosos imanes. El cobalto también se puede utilizar para el catálisis de petróleo en industrias químicas, el recubrimiento metálico por su aspecto, dureza y resistencia a la oxidación, y la realización de baterías eléctricas. El cobalto 60 se usa como fuente de radiación gamma en radioterapia, esterilización de alimentos, radiografía industrial para el control de calidad de metales. También, las sales de cobalto se han utilizado durante siglos para la producción de colores brillantes azules en las pinturas, porcelanas, vidrios, cerámicas y esmaltes. También los compuestos de cobalto tienen gran variedad de aplicaciones industriales. Incluso se usan como catalizadores en agricultura para remediar la deficiencia de cobalto en el suelo y en la vegetación natural. El cobalto, como las aleaciones en las que éste interviene, son muy resistentes al desgaste y a la corrosión, incluso cuando son sometidos a temperaturas muy altas. Es usado para mejorar el rendimiento de las baterías recargables, desempeñando una función útil en vehículos híbridos. Además, el cobalto es utilizado para proporcionar a las superficies metálicas un buen acabado que las proteja contra la oxidación. El cobalto metálico en polvo finamente dividido es peligrosamente inflamable. Los compuestos del cobalto en general deben manipularse con precaución por la ligera toxicidad del metal. El cobalto 60 es radioactivo y la exposición a su radiación puede provocar el cáncer. Además, la ingestión de este mismo conlleva la acumulación de alguna cantidad en los tejidos, cantidad que se elimina muy lentamente. Muy bien. Bueno, ahí también estaba el cobalto como parte de... También está dentro del capítulo de no ferrosos, un cachito que ahora ve el libro. El libro. Dame un segundito. Ahí. Ahora se los comparto. Bueno, el capítulo 14, como les decía, son las aleaciones no ferrosas. ¿Se ve el libro? Sí. Bueno, acá está, digamos, un poco, como les decía, el capítulo en sí no tiene tanta extensión como otros temas, porque se desarrolla más adelante
materiales compuestos. Acá hay una tabla donde pueden ver algunos de los elementos que participan como metálicas no ferrosas. Por ejemplo, no hablamos del plomo, pero también es una aleación ferrosa, perdón, no ferrosa metálica, o un material que puede producir aleaciones o puede producir material no ferroso metálico, el zinc, entre otros, ¿sí? Acá están las características físicas, la densidad. Estas son mecánicas. Siempre que hablemos de resistencia, son mecánicas. Resistencia a la tracción, por ejemplo, en megapascales. Fíjense la diferencia entre el aluminio y el acero que está acá más abajo, que estaba acá el acero, 1360 contra 500, casi la mitad, pero ese es el aluminio en estado puro. Cuando está aleado tiene otro comportamiento. La resistencia específica, que tiene que ver cuánto soporta cada metro lineal de sección transversal, y obviamente el costo. Bueno, acá podemos ver los valores, ¿no? Como para tener en cuenta a la hora de una aplicación. Acá están las aleaciones de aluminio, las características generales en cuanto a digamos, los principales parámetros físicos, la densidad de 2.700 kilogramos por metro cúbico, el módulo de elasticidad es de 10 por 10 a la sexta PSI, digamos, o 70 gigapascales. Tenemos también que puede aliarse con el cobre, acá comenta, básicamente que es un material que se utiliza para, digamos, características de guardar alimentos, porque no es tóxico, por eso que hablamos de que no forma óxidos, se puede reciclar. Esto es muy interesante. Si uno reciclara el aluminio, usa el 5% de la energía que fue necesario para producirlo originalmente. Por eso sería muy útil, por ejemplo, que las latas de aluminio y todos los elementos, por ejemplo, bandejas de aluminio para comida y todo eso se pudieran reciclar, porque con un 5% volvemos a tener el mismo aluminio con el cual se generó. Después tenemos que una baja temperatura de fusión, ya dijimos alrededor de 500 grados, tienen baja dureza, muy blando, obviamente, y escasa resistencia al desgaste. Después habla un poquito del uso de cada uno de ellos. Acá está la distribución de acuerdo al mercado. Y avanzamos un poquito más. Acá tenemos un cuadro donde resumen un poco las características del aluminio en diferentes estados. Habíamos dicho que se clasificaban en aluminios que tienen, obviamente, el aluminio puro, pero que las mejores características comerciales se obtienen a través de las aleaciones, las cuales pueden ser forjadas, ya que, recuerden, en la aleación, cuando hablamos de forja, hablamos de deformación plástica más temperatura, pero una temperatura mucho menor que la fusión, ¿no? Entonces, evidentemente, la forja tiene que ver, digamos, algún golpe o algún prensado mecánico que la deforme más temperatura. En ese caso tenemos aleaciones de tipo forjada. Y después tenemos las aleaciones que son fundidas, ¿sí? Puedo acá hacer un comparativo de cómo cambia, digamos, el endurecimiento del aluminio y sus aleaciones a partir de ciertas consideraciones o procesos que puede sufrir. Por ejemplo, si está puro, tiene una resistencia de 44 megapascales. Comercialmente puro al 99%, o sube al doble, ¿sí? Esto es la naturaleza, digamos. Acá ya procesado. Después tenemos la aleación endurecida por solución sólida, es decir, haciendo difusión a través de un material ya sólido, calentado debajo de la subcrítica y metiéndole algún átomo que mejore su característica, pasa de 89 a 110. Si encima lo deforma en frío, pasa a 165. Si además de ello le hago algún endurecimiento por dispersión, tengo 290, y si además de eso lo endurezco por envejecimiento, llego hasta 573 megapascales. ¿Sí? Eso para referirnos a una de las propiedades. Las otras también cambian, como la verán acá. A medida que se hace más rígido o más duro, se hace menos dúctil, y acá lo podemos ver a medida que disminuye la elongación. Y obviamente la relación entre la resistencia de las aleaciones del metal puro, cómo va cambiando. Acá es 1 a 1, acá es 2 a 1, el peso, acá es 2,4 y llega a estar con 29 a 1 respecto al metal puro. Acá tenemos una clasificación
según la normativa, digamos, de ASME, de las aleaciones de aluminio, las forjadas están, como verán, familia del 1 al 9, y para las aleaciones forjadas y para las fundidas también tenemos aleaciones del 1 al 9. Básicamente, por ahí lo que los va a distinguir entre uno y otro es si es básicamente la composición que tienen, ¿sí? Porque después, además de esto, se clasifican si son templables o no son templables. Acá tenemos según el grado de endurecimiento, puede ser T o H, como indica ahí. Se me puede, perdón, acá arriba. T o H. También, digamos, si se puede tratar, se puede hacer un recocido, puede tener una letra O, si están tratadas en solución como W, y si son manufacturadas como F. Acá están las designaciones, y acá tenemos algunos ejemplos, H1, H12, y el tipo de tratamiento que se le ha hecho. Después tenemos más abajo, más características. Bueno, acá podemos ver en realidad, además de la composición, las aplicaciones. Eso es muy interesante. Por ejemplo, las aleaciones forjadas tratables térmicamente se usan para ruedas de camiones. Las llantas aleadas son llantas de aleación de aluminio con algún elemento que lo endurece más, por ejemplo, cobre, magnesio, como ven ahí. Para fuselaje de aviones, para émbolos. Miren que el émbolo soporta carga térmica y mecánica en un motor a combustión. Canoas, en realidad para lanchas, carros de ferrocarril y bastidores de avión. En caso de las aleaciones fundidas, por ejemplo, se usan como carcasa para cajas de transmisión, piezas coladas de uso general, entre otros. Acá abajo podemos ver una micrografía justamente de cómo es las aleaciones forjadas, en la que está designada como A, es una aleación 1100 recocida, y vemos que tiene leves trazas de color negro, que son silicato de magnesio, dentro de esa aleación que está recocida. Mientras que esa es la A, es una aleación de aluminio recocida. La B es al revés, la que tiene los silicatos de magnesio precipitados, ¿sí? Después, más abajo, déjenme ver que avance esto, porque no tengo el mouse, ese es el problema. Estoy luchando con la compu. Bueno, nada, acá comento un poco de cómo son las características de las aleaciones y diferentes familias, los diferentes puntos de temperatura que pueden cambiar para obtener, digamos, y acá hay una aplicación en aeronaves espaciales que se usaron para misiones de la NASA, por ejemplo, ¿sí? Las fundidas básicamente tienen que ver con la característica de poder transformarse en una sustancia líquida que tenga algo que se llama, dentro de los materiales fundidos, que es propio obviamente de los líquidos, pero pensando en un metal que está incandescente y en estado justamente líquido, que pueda moverse, es decir, fluir y llenar rápidamente el molde sin generar huecos. Eso se llama fluidez o moldeo, ¿sí? Entonces, esa característica es importante dentro de las aleaciones fundidas. Entonces, básicamente, la mayor parte de las propiedades fundidas, de aleaciones fundidas, se caracterizan porque sus propiedades se basan en un endurecimiento por solución sólida dentro de la matriz o del aluminio, digamos, ¿no? De la matriz alfa de aluminio. Y obviamente controlamos el tamaño de grano, controlamos la formación, digamos, o la consolidación de impurezas, el enfriamiento homogéneo del molde, que es muy importante para que toda la estructura sea lo más pareja posible, ¿sí? Y acá está el diagrama de fase del aluminio magnesio, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos también micrografías del aluminio en 3 estados. Acá tenemos una aleación 443 con un molde de arena. Después tenemos aleación 443 en molde. Fíjense que es diferente esto porque acá como que está mucho más marcada la segregación de los granos. Y después la 443 en matriz con una estructura más fina. Va de una estructura sumamente gruesa a una fina y una muy fina. Las aleaciones fundidas, ya vimos esto, vamos más abajo. Bueno, hay un problema relacionado con la relación entre
resistencia y peso, lo plantea para un cable de acero, es que se lo cambia para uno de aluminio, a ver cómo cambia la carga máxima que puede soportar y obviamente el peso. Esto creo que en algún año lo he tomado, a veces me estaba acordando, no el año pasado, sino creo que hace 3 años atrás. Bueno, acá tenemos magnesio y beridio, que es otra, ahora dan las características y las propiedades, el diagrama de fase y el cuadro de representación. Acá están de las propiedades. Acá están las aleaciones de cobre. Básicamente ya vimos que el cobre se podría ser pirolítico o por el proceso de hidrólisis. En caso de hacerlo con líquido, digamos, se hacía una burbuja de cobre, el cobre sobrenadaba en burbujas y eso rebalsándose después se lo purificaba electrolíticamente, ya comentamos eso. Bueno, nada, el color, cómo se corroe, ya hablamos también de eso. Acá hay un cuadro de cómo cambian las propiedades según el mecanismo de que se logre aplicar a la aleación y cómo va cambiando las características de la resistencia. Siempre van subiendo a medida que se trabaje desde frío hasta cierta cantidad de temperatura, aumentando un poco más hasta llegar a un bronce al magnesio fundido. Nada, después acá tenemos propiedades del cobre. Bueno, eso es lo mismo, no sé por qué se me vuelve atrás porque estoy conectado. Acá tenemos soluciones endurecidas por solución sólida, es decir, sea por dispersión o por difusión, vamos a obtener a partir de esta cantidad de porcentaje en zinc y de estaño, digamos la cantidad en realidad es cobre con estaño o cobre con zinc, cómo va cambiando la configuración y las características del material. Bueno, algunas por envejecimiento, la transformación de fase, acá la comenta, acá tenemos cobre-plomo, ¿no? Que habíamos comentado que también se podía hacer. El plomo en general también se usa, por ejemplo, en el acero, igual que en el cobre, como acá lo comenta, para mejorar la maquinabilidad, lo hace un poco más blando adentro a la hora del corte, digamos, ¿sí? Acá tenemos las aleaciones de níquel-cobalto, que también las veíamos un poco en el video, hablaba del bonel, acá está el bonel que es la más común de esas aleaciones, que es níquel y molibdeno, en general, junto con cobalto, que es comercialmente se utiliza para alearla en otro tipo de aleaciones, justamente se usa como materia o como elemento aleante, por ejemplo, con el acero. Bueno, las superaleaciones básicamente son aleaciones de níquel, hierro, níquel y cobalto, que tienen cantidades de elementos de aleación muy grandes, que van a mejorar en su combinación la resistencia a la temperatura, a las cargas mecánicas, a la termofluencia, que es el reacomodamiento de la estructura y consecuente cambio de la resistencia del material como, digamos, como producto de haber estado sometido a una temperatura, por ejemplo, en procesos, y la resistencia a la corrosión. Este cuadro resume un poco esas características. Acá tenemos cómo el frío, esto es las variaciones, de acuerdo de acuerdo a la composición del material, cómo va cambiando las temperaturas de fusión y la resistencia a la tracción. Acá vemos alguna micrografía con algunas características de límite de grano para lo que son superaleaciones. Acá están las aleaciones de titanio, un poquito también muy pequeño lo que se comenta de titanio, algunos diagramas de fase. Toma varias veces en el libro al titanio como elemento a analizar, sobre todo, ya digo, materiales compuestos, cuando hay algún proceso. Acá tenemos el tratamiento térmico, cómo se hace, digamos, alcanzando la temperatura dentro del diagrama de fase, cómo se lo enfría para, de acuerdo al tipo de enfriamiento, vamos a tener, y el porcentaje de aleación, características de grano en la estructura de. Acá también con elementos aliantes, como por ejemplo el vanadio, con vanadio que se alía con el titanio. Acá tenemos un tratamiento térmico que hace que el estado de titanio alfa, beta, digamos, primero tenemos grandes secciones o grandes porciones de titanio separadas por límites de granos muy, muy claros. Luego se le hace un tratamiento justamente para que de esta estructura que parece más bien granular, se transforme como si fueran fibras. Los granos se llaman equiaxiales, ese es el nombre. Otra vez volvimos para atrás.
Bueno, damos relaciones de titanio acá justamente. Ahí comenta un poco cómo es la lectura a través del tratamiento térmico en el diagrama de fases. Acá el diseño de un intercambiador de calor, como ejemplo, este nunca lo tomamos, igual que la biela. Y bueno, materiales refractorios preciosos que son los ladrillos cerámicos, que eso lo vemos en realidad en cerámica. Y ahí termina, ¿ven? Como verán, no es mucho lo que aborda el libro respecto a estos materiales, porque de nuevo los trae cuando aborda nuevamente otro tipo de materiales como los compuestos. Bueno, acá terminaríamos un poquito el tema de la unidad 3, lo mismo va a quedar el material en el campus y va a haber sobre todo, los videos también los voy a subir y en el libro en el capítulo 14. Bueno, antes de tomar asistencia veamos las dudas respecto al parcial, no sé cuáles serían las consultas, a ver. Lo puedo escuchar, ¿no? Sí, profe, yo una consulta con respecto al diagrama de acero que era de hierro carbono, de acero. Sí. Usted había dicho que iba a tomar como temperatura, eran 721 grados, creo que había dicho una temperatura y que no aceptaba otra. Y había dado otro dato, puede ser un 0,86 que había dicho. Sí, mira, ya te muestro en el campus. ¿Cuál puede ser el diagrama, sí, para sí, estudiarlo? Te muestro en el campus para que no te pierdas, está en el campus, sí, dame un segundito, ahí voy al campus y después te lo compro, dame un minuto. Lo pongo así para que me vean, no veo la pantalla, entonces estamos complicados. Dame un minuto. Funciones sólidas. Bueno, ahí te voy a compartir la pantalla del campus para que la veas. Y ahí abrimos el apunte donde está este tema que vos comentás. Dame un cachito. Se ve, ¿no? El campus. Sí, profe, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, abrimos el apunte de acero. Ahí. Es que la luz acá me pega justo en la pantalla, parece. A ver, un minuto. Vamos al diagrama de acero de hierro carbono que tenemos acá, el apunte. Acá está. Bueno, a ver si lo puedo alejar un poquito. No me deja alejar, ¿sí? Bueno, profe, yo ese documento lo tengo. No, acá yo tengo un teclado medio particular, no tengo numérico. Estoy con la notebook. Bueno, ahí se alejo. ¿Ah? Ahí se alejó, gracias, Javier. ¿Ves? Ahí se alejó. De hecho, se sigue alejando. Gracias. Mira, acá abajo, bueno, aquí es 721. Ahí está, ¿ves? No sé, bueno, ahora tengo que ir al revés. Control más o más. Sí, el lado derecho se ve, profe. Bueno, en realidad esto de acá, esto es 721 grados, porque está marcado acá en este punto, digamos. Pensé que estaba declarada la temperatura. Sí, sí, del otro lado está a su derecha, profe. Sí, bueno, me vas a cruzar para el otro lado, pero el tema es que no tengo mouse y es un drama. Entonces, tampoco tengo un pedacito de dedo menos, entonces se me complica. Dan un cachito. ¿Ves? No, acá está, claro, 721. Ahí está, ¿ves? Es ese. Este es el diagrama. A ver, oficialmente el diagrama es este, ¿ok? Todo lo que se tome en base al diagrama de hierro carbono está acá. ¿Sí? Listo, buenísimo, profe. Yo para saber porque había encontrado otro en los apuntes y en el libro. Y de nuevo, de acuerdo a la publicación te puede decir 726, 719, 723, es 721, punto. Igual que lo que vos comentabas era el punto de el eutectoide. El eutectoide es 086. Acá está. Algunos te dicen 089, 087, 09, 079, no, es 086, punto. ¿Ok? Listo, profe, esos datos quería saber cuáles eran, porque recordaba que los había dicho, y yo, bueno, para no pifiarlo se lo consulto. Es este diagrama de hierro carbono, no me acuerdo si lo saqué del libro, porque como les comenté, yo ando con el libro en el auto, no lo bajé ahora, con el libro que ustedes tienen, pero la edición quinta, y no me acuerdo, de ahí no salió, este salió de otro lado.
No, no me acuerdo la fuente ahora, pero bueno, es el que lo tengo ahí y lo uso como referencia, por eso yo no cambio para mí el valor. ¿De qué va a depender también? Y bueno, del alto horno, si es un alto horno o un horno eléctrico, por ejemplo, por ahí la temperatura en la cual se produce el cambio es más rápida o más lenta, entonces está en esa ventana, 10 grados abajo, dependiendo del lugar y el proceso y otros factores que no vamos a mencionar. Pero es 721, ¿ok? Tenía Bueno. otra consulta, profe, si puede ser con respecto al práctico. Hay un Sí. punto que no llegué a entender. En el formulario que usted dejó es el punto 8 y tenemos un gráfico en el que nos pide calcular la composición de cada fase. Sí, Y te dice para la mezcla con 80% de sería el metal B o material B. Pero pasa que va de un 0 a un 100%. Yo quiero saber desde qué parte a qué parte tomarlo. Si desde el 60 al 100%, o no sé si lo puedo visualizar para que me entiendan. no porque te voy a mostrar la respuesta. No, decime cuál es el 3. A ver, Es el punto 8B. 8B. Claro, que sin contar el nombre sería el punto 7. El primer punto era poner el nombre. A ver, el 8, está bien, ya vi. A la vista del diagrama de equilibrio, ¿dice eso? Así arrancar. Sí, de fase simplificado. Bueno, ¿qué es lo que te pide? A ver, te pide... El punto B. No, perdón, no son, a ver, este ejercicio no tiene materiales concretos, dice un material Claro, aliado A A y B. y otro B, no dice ni qué es. No es un símbolo químico, quiero decir eso, ¿no? Son dos materiales cualesquiera, digamos, que se podría mezclar. Es una aleación ideal, digamos, ¿no? Donde no estamos hablando en sí de la composición del material, sino del diagrama de fase. Y lo que te pide es calcular la composición para cada fase, es decir, cuando estamos hablando de cada fase a 185 grados, si uno mira el diagrama, déjame ver, a 185 grados, Era el 70%. claro, es al 70%. Y tenés que usar la regla de la palanca, tener una parte líquida y una parte sólida. Eso Claro, es lo que te pide. pero ¿cuál es el tope? O sea, ¿con cuál sería el líquido y cuál sería el sólido? Arranco en 60 y tomo como la mitad de la aleación. No, a 185. ver, acá por simplificación te puso, a ver, por complemento está descrito los dos materiales. Solo te está escrito uno, el material B, que crece de 0 a 100. En contrapartida, del otro lado tendrías del lado izquierdo el 100% de A y el 0% de A hacia la derecha. ¿Se entiende? Claro, sí, eso sí lo entiendo. Bueno, y entonces, ¿cuál sería la duda? A ver, trata Claro. de tratarla más. La ecuación vos la armás como, sería, yo las tengo como x de alfa es igual a W0, que sería el valor que toma a una cierta temperatura, donde está como una transición entre fusión y líquido, o sea, entre sólido y líquido. Después, menos WL, que sería la parte líquida, sobre W alfa, parte sólida, menos WL. Pero quiero saber cuáles son los extremos, o sea, qué parte de las temperaturas o qué parte de los porcentajes va a ser el sólido y cuál va a ser el líquido, para saber cuál va a ser el que va a quedar en el medio. Y mirá, es fácil, vos trazás una horizontal por 185 y donde te corta, digamos, una parte, eso es la regla de la palanca justamente, donde te toca la parte líquida y bajás hacia el eje de las abscisas, digamos, con una perpendicular, ahí te va a dar el porcentaje, digamos, por ejemplo, del componente A y después del componente B si querés saber los elementos que la componen. Si quisieras saber las fases, vos tenés que hacer lo mismo, solo que son opuestos. Donde toca la parte líquida, ¿sí? Donde toca la curva líquida, todo eso es sólido. Y donde toca la parte de sólido, si fuera el caso, tendría la parte líquida. ¿Se entiende? Entonces sería, perdone que sea, pero el tema sería el 60, 70 y 80%. Es que es donde te toca la curva, no donde te toca las temperaturas. Donde te toca la curva de transformaciones. ¿Ok? Si tira una horizontal es justo una curva, no toca ninguna. O sea, va a pasar cortar en 185 y chau. No, te toca.
Te toca la del otro lado, que tenés todo líquido arriba y te empieza a tocar la etapa de transformación, ¿sí? De transición, digamos. Sí, te toca. Del lado izquierdo estamos hablando, ¿no? En el lado derecho sí no tenés nada. Tenés, digamos, está como cortado, ¿ok? Ok, profe. Sí, está bien. ¿Eh? Bueno, voy a ver cómo me dan los resultados y compararlo con los que están presentados ahí en el campo. Bueno, dale. Bueno, ¿alguna duda más? Así vamos a la asistencia. ¿No? Bueno, yo, como les digo, voy a intentar armarle una guía. Para el intento va a ser entre el sábado y el lunes. No les quiero prometer una fecha porque ya les digo, mañana yo doy clase y vuelvo a las 2 de la tarde. Sentarme el sábado a la tarde lo hago a la noche, en realidad, cuando descanso un poquito, porque ya la cabeza no me da demasiado. Entonces, si me siento a la noche el sábado, si no ya directamente el domingo a la noche. Por eso, si le armo una guía de estudio, o sea, una guía, es ¿cómo es la guía? Es del índice del libro, donde están los temas que van dentro del parcial, para ser más claro. Eso es lo que hago, digamos, como guía temática. Si bien lo hemos ido mencionando en clase, como una manera de ayudarle a ustedes a tener una referencia más cierta a la hora de sentarse, ¿sí? Pero bueno, no se los quiero prometer para el sábado porque no lo voy a tener, no creo. Será seguramente más bien el lunes como fecha tope. Si lo tengo antes, se lo subo y obviamente quiero que ustedes lo tengan disponible lo antes que se pueda, ¿ok? Buenísimo, profe. Gracias, profe. Bueno, acá cerramos formalmente la clase del día viernes, 18 de junio. Vamos a dejar de grabar. Recording bueno, ahora vamos stopped. con la asistencia. Denme un minuto. Y digan fuerte o escriban, porque acá con la calefacción del pasillo, por más que cierre la puerta, está el ducto de calefacción que entra y me trae todo el ruido. No los escucho, entre que no tengo parlante y el parlante de la notebook no es demasiado generoso, necesito que por ahí me digan presente o escriban porque no los voy a escuchar. ¿Sí? Denme un minuto. A ver, abrimos. Okay. Vamos a ver. Un minuto. Ahí está. Vamos a lo de ustedes acá. Estamos. Un minuto. Bien, hoy estamos a 18. Acá solo tomo asistencia, así que te lo Acosta, denme un minuto que ponga el mínimo el Excel y lo ponga el Zoom por si escriben.